En esta oportunidad vamos a escuchar a la ministra de la Presidencia, a Marianela Prada, quien mencionó que estuvo en Santa Cruz durante los días de paro por orden del presidente. Ha dicho también que se ha vulnerado los derechos. La ministra también señaló que hoy el Ministerio Público debe identificar a los que cometieron delito. Hay una serie de denuncias que se han presentado también a nivel internacional, como el caso de los indígenas de Ayoreosa. También la ministra mencionó que Camacho hoy busca tapar su mala gestión con el pretexto del censo. También hoy los puntos de bloqueo fueron tomados por delincuentes. También vamos a ver pasajes de los pititas, los pititas que levantaron el paro. Los pititas levantaron los puntos de bloqueos, aunque no están conformes con levantar el paro, pero han aceptado la medida. Vamos a ver pasajes de esta nota para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Nos encontramos en el segundo anillo de la Madre India, donde en este momento ya los ciudadanos que han permanecido durante 36 días en sus puntos de bloqueo, en sus diferentes rotondas, empiezan a retirar las banderas para darle fin a este paro luego de que el presidente cívico anunciara que será un cuarto intermedio. Sin embargo, continúan alertas. Se puede ver bastantes vehículos que están circulando ya en esta zona que quieren pasar. Sin embargo, las personas piden que tengan un poquito de paciencia porque hay que quitar todo el tema de las banderas. No se puede botar las banderas, como dicen. Están colaborando, un joven ha venido. Señora, buenas tardes, coméntenos, ya se ha decidido levantar esta medida. Bueno, ya el Comité Pro Santa Cruz ha dado su palabra y nosotros estamos realmente preocupados por lo que ha acontecido, pero estamos sacando nuestra bandera con todo el cariño que le tenemos a nuestras banderas para guardarla. Para cualquier otro momento. Claro que sí, esto se guarda, se limpia todo para que pueda pasar la gente. ¿Están conformes con la decisión? No, no estamos de ninguna manera conformes. Sin embargo, la van a aceptar. Esperemos que el Senado razone y el Estado también. Muy amables, estas son las palabras de vecinos que se han dado cita durante 36 días, recordemos. Empiezan a lo que es a levantar estos puntos. Vamos a seguir hablando con las personas. Señor, buenas tardes, estamos al vivo, coméntenos, 36 días llegaron a su fin. ¿Cómo reciben esta noticia ustedes? Bueno, para mí es una mala noticia porque no tenemos información fidedigna de qué es lo que ha ocurrido. La famosa ley no ha sido aprobada todavía, no tenemos ley. No están conformes. No hay ley, la Cámara de Diputados no la han terminado de aprobar, y menos en la Cámara de Senadores, y menos en la Presidencia de la República. No, o sea que no tenemos van a aceptar ley. esta medida, ¿no? Bueno, pues si el Comité de Santa Cruz la suspende, tenemos que aceptarla, pero no estamos conformes. Muy amable, esa es la palabra de los vecinos, pero vamos a seguir recogiendo impresiones. Señor, buenas tardes, coméntenos, ya retiraron las pititas, las banderitas. Estamos retirando nuestras pitas, nuestra bandera, hasta la siguiente convocatoria que nos haga nuestro comité o nuestras autoridades para ver el tema del padrón electoral. ¿Están conformes con la decisión? ¿Están conformes con los avances, con lo que se logró? Estamos conformes con que el pueblo boliviano se hizo saber a la calle, el pueblo cruceño se hizo saber a la calle. Estamos contentos porque la unidad del pueblo de Santa Cruz sigue firme. ¿Se logró el objetivo quizás o en parte? Nosotros seguimos unidos los cruceños. Ese es lo importante. Listo, muy amable. Estas son las palabras de los vecinos que dicen que lo importante es que continuamos unidos. Algunos están un poco disconformes, pero esta es la situación. Esta es la situación ya inmediatamente, tras que se dio a conocer que se levanta esta medida de 36 días, ya bastantes vehículos han empezado a circular, específicamente en este punto del segundo anillo de la Madre India. Los 4 puntos están empezando a ser retiradas, tanto las pititas, las banderas, las gomas que estaban en los distintos puntos de la Madre India. Lo que queda así es el arbolito con el que continúan esta medida ellos. Vamos a tratar de recorrer o ir a otro punto. Vemos que algunos vehículos aún continúan tratando de pasar a algunos lugares donde todavía no se ha podido levantar lo que son los puntos de bloqueos. Esta es la situación a esta hora de la tarde, donde se puede observar que han empezado a salir los vehículos a los diferentes puntos.
están pasando tantos motocicletas, micros, taxis, vehículos particulares y empieza a despejarse esta zona. Están retirando lo que son los turriles, algunas piedras que quedaban en la ruta. Y este es el panorama que podemos reflejar a esta hora de la tarde. Vuelve la normalidad, vuelve la circulación en este punto, en el segundo anillo de la Madre India, que por 36 días estuvo bloqueado, exigiendo censo, pese a que los vecinos expresan que no están conformes con la situación, la aceptan y guardan sus banderas para el próximo llamado, como indican ellos. Vamos a tratar de llegar al otro punto donde también ya están empezando a retirar lo que son las llantas, las banderas, para empezar a dar vía libre en el segundo anillo de la Madre India, que conecta tanto para el centro de la ciudad y para que los vehículos puedan pasar con más tranquilidad y comodidad. Vemos los vecinos que están empezando ya a guardar sus toldos que ellos tenían en sus diferentes puntos, donde ellos se organizaban, hacían las ollas comunes. Esto luego de recibir el mensaje del presidente cívico Rómulo Calvo, quien leyó un comunicado hace unos minutos donde dio por suspendido un guardia intermedio a la medida de 36 días de paro indefinido. Sí, por favor, ya estoy reportándolo y ahorita te va a llamar el inspector de salud. Cuando la información así lo amerite, volveremos. En relación a la realización del censo y a la distribución de los recursos en el mismo año. Y a partir de ello, la invitación justamente que se hacía a partir de esa propuesta que realizamos como gobierno a la constitución de una mesa de diálogo, creyendo y trabajando como nuestro presidente lo encaró desde un inicio, lo que hace a la construcción de un censo con consenso, que es histórico, porque nunca antes, ni en nuestra historia como Bolivia, ni en ningún país del mundo, se ha encarado el tema del censo de esta manera, con una amplia participación, con amplios espacios de diálogo y de construcción colectiva, buscando mantener la calidad de un censo que es nuestro censo del Bicentenario. Entonces, es muy importante saber que todo el pueblo boliviano sepa y cruceño de que todo el dolor, todas las pérdidas en nuestro departamento pudieron ser evitadas. El 21 de octubre cuando se lanzó esta propuesta y el 22 de octubre cuando se instaló la mesa de diálogo en Santa Cruz, que lamentablemente abandonaron la dirigencia y autoridades de Santa Cruz. Y las pérdidas, en relación a su pregunta, empezando por la pérdida de vidas humanas, son irreparables. Eso ya queda como para siempre en las familias, fundamentalmente, que son las que no tienen hoy a un ser querido en sus casas y que se da desde el primer día de este llamado paro, con un asesinato en Puerto Quijano. Y luego de las pérdidas de vidas humanas, cientos de heridos, vulneraciones a los derechos de las mujeres de manera sistemática, violencia que hemos visto en muchos de los puntos de bloqueo, vulneración al derecho al trabajo, vulneración a derechos a libre tránsito, vulneración a derechos de la alimentación, vulneración a derechos de la niñez, y eso es algo en lo que yo siempre hice mucho hincapié y lo dije desde Santa Cruz varias veces, realizando una denuncia, incluso acompañada de imágenes, porque nosotros hemos estado ahí. No ha sido que nos han contado, no ha sido que hemos recibido solo reportes. Nuestro presidente nos pidió estar ahí, acompañando al pueblo cruceño trabajador, registrando justamente todas estas vulneraciones y haciendo las denuncias desde Santa Cruz. Lo cual, por supuesto, ha significado, como ustedes lo han podido ver, no solamente amenazas, hostigaciones y la forma de proceder que hay desde estas dictaduras cívicas que pretenden imponer siempre en Santa Cruz una forma de ser, de pensar y de amedrentarnos para no levantar nuestras voces.
En el caso de la niñez ha sido terrible, no solamente lo que ha pasado en puntos de bloqueo de niños que estaban pidiendo dinero y que luego le entregaban a sus padres que estaban sentados bajo un árbol. Y los niños ahí arriesgándose porque pasaban bicicletas, motos y vehículos. Vehículos a los cuales ellos estiraban la mano con un vaso pidiendo dinero en función a qué tipo de vehículo era, si era una bicicleta, una moto o un auto. Pero además el derecho a la educación, porque durante todo este periodo eh, no hubo clases como corresponde, entonces se ha clausurado el derecho a la educación nuevamente, atentando contra los derechos de la niñez, adolescencia, juventud. Los niños no han podido ir a clases. Recordemos que durante la pandemia justamente igual se clausuró el derecho a la educación, que luego nosotros, habiendo recuperado la democracia, volvimos a recuperar el derecho a la educación y ahora se lo clausura en el departamento de Santa Cruz, vulnerando los derechos a la educación. Y luego las pérdidas económicas, que son muchísimas. Se han perdido miles de empleos, ingresos, más de $1.000 millones de pérdidas para el departamento de Santa Cruz, que no va a ser recuperado en un mes, 2 meses o 3 meses, ¿no? En este momento estamos hablando de afectación a familia gremial, transportistas, como lo han señalado, micro, pequeños, medianos, grandes empresarios que no han tenido ingresos, que en este momento no tienen flujo para poder afrontar responsabilidades, que les va a tocar y ya les ha tocado pagar salario a sus trabajadores sin haber percibido ingresos, que le va a tocar afrontar el pago de aguinaldo durante el mes de diciembre y por supuesto no tienen los ingresos suficientes, las cuentas de servicios básicos, así como también las deudas en relación a los préstamos que tienen, ¿no? Entonces, las deudas, sin lugar a dudas, la pérdida y la afectación es muchísima, lamentablemente, en el departamento de Santa Cruz. Ahora, ministro, ¿qué acciones se podrían asumir al respecto, tomando en cuenta estas pérdidas desde la Asamblea Legislativa y diputados que están pidiendo se procese desde el gobierno a Camacho, Cargo y Cuellar? Nosotros hemos estado realizando, y esto yo lo señalaba ya desde los primeros días cuando evidenciamos estas vulneraciones a los derechos, los procesos correspondientes, ¿no? Ante las instancias correspondientes. Nosotros, en el marco de lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, tenemos atribuciones de responsabilidades cada órgano, y hay un órgano judicial, así como un ministerio público que está llamado a actuar justamente para realizar las investigaciones correspondientes e identificar a quienes pues son responsables de estas vulneraciones de los derechos, así como de los delitos que se han cometido, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos dado a conocer varias de estas denuncias. Hay denuncias que además han sido presentadas no solamente en un ámbito nacional, sino en un ámbito internacional y por parte de las personas afectadas. Recordemos que en los primeros días también de paro hubo una vulneración a los derechos de una nación indígena en Santa Cruz, que es la nación ayorea, donde mujeres ayoreas salieron a la carretera porque querían trabajar, porque se oponían al paro. ¿Y qué pasó? Fueron chicoteadas, fueron agredidas, fueron insultadas, fueron humilladas. Y hubo personas que estaban justamente yendo a continuar con este nivel de violencia contra las mujeres ayoreas, señalando que había que expulsar de esos territorios, porque expulsar a los ayoreos porque era una lacra para la sociedad. Y lo señalaron de esa manera textual, no solamente vulnerando lo que establece nuestra Constitución y la normativa vigente en cuanto a racismo, sino desconociendo los derechos de naciones, en el caso de Santa Cruz, que son preexistentes a la propia conformación del departamento de Santa Cruz. Los hermanos de la nación ayorea están en sus territorios. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que de una manera tan violenta y de manera racista como en tiempos de colonia declaren que van a expulsarlos porque son una lacra cuando son sus territorios?
Entonces, el caso de la Nación Ayoré ha presentado denuncias a nivel internacional contra esta vulneración también de derechos. Lo propio ha sucedido en el caso de el movimiento campesino y bueno, familia gremial y también varias otros sectores que han visto sus derechos vulnerados, ¿no? Entonces, por supuesto que las instancias llamadas por ley tienen que realizar las investigaciones correspondientes y determinar las responsabilidades. No queda claro que frente a delitos no puede existir impunidad. Frente a delitos no puede existir impunidad porque si han asesinado a una persona no se puede decir liberen al asesino, ¿no? En el marco de una lucha cívica, vamos, no. Desde el día uno yo señalé y ahí me dirigí a la dirigencia cruceña y a las autoridades que habían impulsado este llamado paro cívico. Si ustedes no están de acuerdo con que en puntos de bloqueo se esté cobrando, se esté pegando, se esté ultrajando, se esté agrediendo, se esté vulnerando tantos derechos, salgan y díganlo. Nosotros no estamos de acuerdo con que en los puntos de bloqueo se haga esto, y nosotros mismos vamos a presentar las denuncias correspondientes contra quienes están procediendo de esta manera, porque este es un paro pacífico, es un paro voluntario, por lo tanto se debe dejar transitar a quienes quieran transitar, se debe dejar trabajar a quienes quieran trabajar, no se puede agredir, no se puede cometer delitos, no se puede pegar, no se puede apalear, no se puede cobrar en los puntos de bloqueo, pero nunca lo hicieron. Y se lo dije muchas veces, dije, aquí no puede ser uno cómplice de los delitos. Si se ha llamado un paro pacífico y voluntario, que ese paro sea pacífico y voluntario. El derecho a la protesta está garantizado, pero no puede, bajo una protesta o un marco de protesta, justamente ser como un manto de impunidad para cometer delitos, ¿no? Delitos además por parte de muchas veces de maleantes, de pitilleros, de malvivientes que ya estaban causando temor zozobra en muchos de los barrios de Santa Cruz y eran quienes estaban tomando el control básicamente en muchos puntos de bloqueos. Entonces, nunca lo hicieron, lamentablemente nunca se desmarcaron ni dieron una señal clara respecto al pueblo cruceño, y eso es como alimentar un monstruo, ¿no? Es como alimentar un monstruo y luego ese monstruo de delincuencia ya no tiene cabeza, no obedece a ninguna dirigencia, ese monstruo se le va a terminar justamente volcando a ellos mismos porque ya ahí no se da una señal clara respecto a eso. Ministra, en ese marco, en un principio Camacho y Calvo señalaban e insistían con un censo en la gestión 2023. Nuevamente vemos un cambio de discurso. ¿Cuál habrá sido en realidad la intención de llevar a una población cruceña 36 días de paro, generando pérdidas económicas y pérdidas humanas, por favor? Nosotros lo dijimos desde el primer día, el hecho de la intencionalidad política que había a partir de levantar una bandera del censo. Una bandera del censo que queda claro que la estaban pretendiendo utilizar muchos de estos dirigentes no solo como una bandera política para reposicionar sus liderazgos en decadencia a nivel político, porque muchos de ellos, como lo señalé en varias oportunidades, se alimentan no de la gestión porque tienen una gestión nula en beneficio del pueblo cruceño, nula, se alimentan justamente de la confrontación, del odio, de la violencia, y había un plan en curso que lo fuimos dando a conocer, había un plan en curso de buscar justamente a partir de esta bandera del censo generar un reposicionamiento político, una desestabilización a nivel nacional, una desestabilización del gobierno nacional, con otro tipo de fines, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en ese transcurso? Que muchas de las cosas, por supuesto, no les salieron como ellos esperaban. Siempre dijimos que el censo, y vamos a mesas de diálogo y debatamos sobre el tema del censo, lo importante son los resultados, dimos resultados atendiendo justamente lo que señalaba el pueblo cruceño trabajador y escuchando a las organizaciones sociales como Fuerzas Vivas. El tema de la bandera del censo no fue una bandera
aglutinadora de todo el pueblo boliviano en general, que se dio cuenta, porque el pueblo es sabio, se dio cuenta que eran algunos dirigentes de Santa Cruz que estaban queriendo ocasionar esto y a quién estaban queriendo ocasionar. Cuando el resto de departamentos no se suma a esta causa para generar violencia y confrontación en sus departamentos, salen todavía estos dirigentes con una sinvergüenzura absoluta y una falta de respeto total al resto de departamentos, diciendo que le dan plazo a los otros departamentos. Plazo, 72 horas de plazo para que el resto de departamentos se una, y si no también van a analizar cuál es su relación con el resto de Bolivia, a quienes les damos de comer, señalen. ¿Quién les da de comer? Eso es ya una falta de respeto absoluta, no solo al resto de departamentos, al resto de bolivianos, sino al propio movimiento campesino. Ellos no son quienes trabajan la tierra, no pueden decir nosotros les damos de comer. Gracias a quien tienen alimentos en sus mesas. Es gracias al propio movimiento campesino, a campesinas que son las que trabajan en la tierra día a día, de sol a sol. Gracias a ellos son quienes todos tenemos un plato de comida en nuestras mesas. Entonces, no solo hay un desconocimiento al movimiento campesino, a quienes han humillado, ultrajado, agredido y hasta han quemado su sede, la sede de los campesinos en Santa Cruz. Entonces, lamentablemente eso es lo que ha sucedido. Entonces sus planes se han ido y se han visto frustrados, pero además día a día que pasaba el paro iba creciendo un malestar del propio pueblo cruceño, de las propias personas que estaban en rotondas, algunas familias que decían: ya esto no es ni siquiera un movimiento de familias que hemos salido a un principio. Aquí estamos viendo que puntos de bloqueo están siendo tomados por delincuentes, por malvivientes que nos están atacando hasta nosotros mismos. Nuestras hijas ya no tienen seguridad de pasar, de transitar. Entonces todo se empezó a descontrolar. Y claro, ahora justamente ellos se dan cuenta de que tienen que salir a decirle la verdad al pueblo cruceño, que pudo evitarse todo esto, y ahora salen a decir sí, a reconocer lo que debieron reconocer con hidalguía siempre. Al pueblo hay que hablarle con la verdad siempre, no buscar justamente sufrimiento, dolor del propio pueblo, porque ellos no se han sacrificado, ha sido el pueblo al que le han cargado todo el sacrificio y dolor a sus espaldas. Ministra, proyectándonos ya hacia lo que viene, el Senado ahora tiene que revisar este proyecto de ley, seguramente aprobarlo. ¿En qué medida el gobierno, a través del Viceministerio de Coordinación Gubernamental, está viendo en qué medida se agiliza este tema para ya contar con la ley del censo en el menor tiempo posible? Nosotros como gobierno nacional hicimos un decreto supremo que lo dio a conocer el presidente de nuestro Estado plurinacional, y en este decreto supremo recogía justamente, como le digo, las propuestas que dimos a conocer antes de que se inicie el paro, la propuesta respecto al censo, al 2024, ya estableciendo una fecha, 23 de marzo de 2024, y estableciendo la distribución de recursos en septiembre de 2024, que era el otro compromiso que habíamos asumido, atendiendo una demanda del pueblo de que los recursos lleguen, porque eso era lo más importante. Ustedes recordarán cómo inicia el tema del paro y decían: necesitamos que los recursos lleguen antes a Santa Cruz. Y eso fue lo que se atendió. Por eso lamentablemente se continuó con este paro sin sentido y de manera totalmente irresponsable. Entonces se atendió el tema de los recursos. Ahora, lo que compete al tema de lo que establece la Constitución Política del Estado y las leyes en manera de tema electoral es otro órgano, son otros órganos del Estado los llamados a atender. En ese sentido, han dado una conferencia de prensa conjunta, como es de conocimiento público, representantes del órgano legislativo, representantes del órgano electoral y representantes del órgano ejecutivo
electivo, para que en función a los datos oficiales del censo con los cuales se va a aplicar la distribución de los recursos en septiembre, sean entregados al órgano electoral, quien en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, porque eso está así establecido, se trabaje justamente en la propuesta de ley de distribución del cargo. Eso le compete al órgano electoral, como estaba ahí, pero se ha dado entre todos los órganos del Estado una muestra no solamente de predisposición, sino de coordinación y cooperación entre órganos para atender este problema y dar la certidumbre correspondiente. La Constitución establece en uno de sus artículos la cooperación y coordinación entre órganos del Estado. Ahora este proyecto de ley que ha sido, como usted nos señala, aprobado en la Cámara de Diputados va a entrar a la Cámara de Senadores a ser tratado y ahí, bueno, en el marco de lo que cada órgano tiene respecto al tratamiento de normativas, se realizará el debate correspondiente y el tratamiento correspondiente a este proyecto de ley. Siempre, y esto yo lo destaco de parte de las autoridades de todos los órganos que han intervenido para dar esta certidumbre y que Santa Cruz retorne a la normalidad, que era lo que demandaba el pueblo cruceño, que era lo que pedía el pueblo cruceño trabajador fundamentalmente, que era el que estaba siendo más afectado, que siempre se anteponga el bien mayor a cualquier tipo de intereses de orden político como tal. Se anteponga el bien mayor que tiene que ver con el bienestar del pueblo cruceño. Yo he estado en reuniones con organizaciones sociales durante estos días, especialmente las organizaciones sociales del Bloque Oriente, pero también con la Central Obrera Departamental de Santa Cruz. Estamos hablando de la Única de Campesinos, Bartolinas, Interculturales, Movimientos Sin Tierra y la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz que aglutina a las naciones indígenas de Santa Cruz. Ahí estamos hablando de todo el movimiento indígena originario campesino, más todo el movimiento obrero que está aglutinado en la Central Obrera Departamental. Y ellos justamente fueron quienes nos manifestaron el tema de que se haga todos los esfuerzos en todos los órganos del Estado para que Santa Cruz retorne a la normalidad. Y lo señalaron en el siguiente sentido: siempre y cuando no exista una vulneración a las competencias del presidente, que son competencias privativas en torno al censo, nosotros pedimos justamente que se piense en el pueblo, en nosotros que somos los más afectados. Así me lo dieron a conocer y ellos han tenido reuniones con bancadas justamente de los distintos departamentos, en el caso de nuestro instrumento político, para dar a conocer, porque creo que lo mínimo que corresponde en este tipo de casos, antes de vertir cualquier tipo de opinión, es escuchar qué está pidiendo el pueblo cruceño. ¿Qué pide el pueblo cruceño organizado, las fuerzas vivas del pueblo cruceño que son las más afectadas? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su pensar? Nosotros como instrumento político somos un instrumento que nos debemos a las organizaciones sociales. La primera voz que debe ser escuchada, en mi opinión, es la de las organizaciones sociales. Y fue lo primero que en realidad yo hice, no solamente en Santa Cruz, porque así nos lo pidió nuestro presidente, estar en permanente coordinación con las organizaciones sociales y atender a lo que las organizaciones sociales nos piden. Y en ese sentido creo que los órganos del Estado, eso es lo que, pensar siempre en el pueblo. En el pueblo nos debemos justamente al pueblo, nosotros tenemos un mandato del pueblo, creo que todas y todos, entonces es atender eso. Y en ese marco esperamos que justamente se trate este tipo de iniciativas que están en el órgano legislativo para el retorno a la normalidad de Santa Cruz, que era lo que el pueblo cruceño